Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es sobre los motivos por los que la nueva planta de biomasa anunciada por la empresa ENCE en el año 2016 ya no se va a construir en Pontevedra. El autor de esta pregunta es don Guillermo Antonio Meijón Couselo, y tiene la palabra para formular. Muchas gracias, presidente. Como bien sabe la secretaria de Estado, esta pregunta fue formulada en marzo de este año. Van allá casi 8 meses y quizás pueda pensarse que ha perdido el plus de actualidad requerido, pero por el contrario nosotros pensamos que lo que hoy usted pueda contarnos sigue siendo de relevancia para la ciudadanía de Pontevedra y para nuestro grupo parlamentario con respecto a la ubicación de la factoría ENCE en Lourizán, en la ría de Pontevedra. Escuche, por favor, estas frases. ENCE no podrá seguir su actividad empresarial en la ría de Pontevedra más allá de 2018 bajo ningún concepto. Al contrario de lo que se pueda pensar, esta rotunda frase declarando el cierre de ENCE en 2018 corresponde al entonces consejero de Industria del Partido Popular en el gobierno de Núñez Feijóo, que además añadía: más allá del año 2018, el gobierno gallego no considera ningún escenario que no pase por el abandono de la actividad en las marismas de Lourizán. Fueron pronunciadas poco antes del mes de enero de 2016, cuando un gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy concedía, para nosotros con notoriedad y alevosía, una prórroga de 60 años a la factoría de ENCE en su ubicación en Lourizán, en Pontevedra. Una prórroga que sorprendía en lo referente a su extrema, especialmente en lo referente a su extrema generosidad temporal a los pontevedreses y pontevedresas, incluyendo en ellos, créame si se lo digo, a relevantes miembros del partido en el gobierno. Una prórroga que venía a consolidar el desatino, yo hablaría de traición, de un Partido Popular, de un gobierno que tanto en el Concello de Pontevedra como en el Pleno del Parlamento de Galicia había votado en su día, presidente Feijóo incluido, con el resto de fuerzas políticas a favor del traslado de ENCE fuera de su actual ubicación en Lourizán. Partido Popular que poco antes aún afirmaba que el año 2018, fecha de finalización de la prórroga concedida a ENCE en su día, era irrenunciable para poder regenerar medioambientalmente la zona. No han sido pocas las protestas, iniciativas y recursos de la ciudadanía y de la gran mayoría de las fuerzas políticas solicitando la reversión de esa prórroga. Incluso aquí, en el Congreso de Diputados, en esta misma comisión, el 6 de abril del pasado año, se aprobaba por mayoría un texto transaccionado entre el Grupo Podemos en Común, Podem en Marea y el Grupo Parlamentario Socialista en una PNL en la que se instaba al Gobierno a promover urgentemente, mediante la presentación del correspondiente proyecto de ley, la recuperación de los niveles de protección del litoral recogidos en la Ley de Costas 22/1968 y 28 de julio, dejando sin efecto las modificaciones introducidas por la Ley 2/2013 y, además, como segundo punto, anular la prórroga otorgada a ENCE Energía y Celulosas en la ciudad de Pontevedra. ENCE, y aquí vamos a la pregunta concreta, presentaba el lunes 6 de marzo del presente año una actualización de su Plan Estratégico 2017-2020. En esa revisión desaparecía del plan una inversión de 74 millones de euros para la construcción de una planta de biomasa en Pontevedra, al mismo tiempo que se anunciaba otra para Huelva. Al día siguiente, la compañía manifestaba, ante la expectación provocada por la noticia, que ENCE no renuncia a la planta de biomasa de Pontevedra, sino que simplemente quedará fuera del horizonte del plan estratégico actual. No hace falta que señalemos que el plan de inversión de ENCE en su factoría de Pontevedra fue uno de los argumentos más potentes esgrimidos por el Gobierno para la graciosa concesión de 60 años más de permanencia en Lourizán, en Pontevedra. Y no, en esta ocasión no pretendo utilizar argumentos de engaño a la ciudadanía de pontevedresa ni de engaño al propio Gobierno en lo referente a la distancia entre la inversión comprometida y la real por parte de la empresa. Lo que pretendemos de nuestro grupo es verlo en clave de oportunidad. Oportunidad para que el Gobierno lidere un proceso de negociación con ENCE, en el que también se comprometa la Xunta de Galicia para que pueda ser realidad el traslado de la factoría de Lourizán a otro emplazamiento en la comarca en un plazo razonable. Como ya dije aquí mismo en otra ocasión, es un problema de querer hacerlo. Si se quiere, se puede. Por ello, en su día registramos esta pregunta que hoy le formulamos y de las preguntas que están contenidas en ella, la cuestión más importante, sin duda, con motivo de esta reducción de la inversión, es si esto podría implicar una modificación del Gobierno en la prórroga o incluso si estaría dispuesto a negociar con la empresa un cambio de ubicación en un plazo razonable. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Guillermo, tiene la palabra doña María.
Muchas gracias. Decía su señoría que en su opinión se produjo este otorgamiento con nocturnidad y alevosía. Yo creo que lo que se hizo con nocturnidad y alevosía fue el uso político de este otorgamiento. Porque, desde luego, el expediente fue una aplicación automática del ordenamiento que prevé el otorgamiento de estas prórrogas en vigor en todo caso. Se siguieron absolutamente la tramitación prevista en la normativa y los tiempos en la tramitación no vinieron marcados por nada que no fueran los plazos normativos previstos por una parte y por el impulso y solicitudes tanto de la empresa como de la propia Xunta de Galicia y del Ministerio de Fomento por otra parte. Por tanto, el uso que se hizo, yo no respondo de él, pero de cómo se concedió el otorgamiento de esta concesión, sí, y se hizo siguiendo absolutamente lo previsto en la normativa. Efectivamente, la empresa papelera ENCE tiene una planta en Lourizán con una concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre que caducaba en 2018 y solicitó su renovación en noviembre de 2013. El expediente, como decía, se tramitó siguiendo plenamente lo previsto en la normativa. Es más, se fundamentó con informes de la Abogacía del Estado que no eran preceptivos, pero que se decidieron solicitar desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dada la complejidad del caso. El 20 de enero de 2016 se otorgó la prórroga, culminando así la tramitación de este expediente, que, como yo decía, esto no fue una decisión discrecional, ni política, ni con nocturnidad, ni con alevosía. Fue resultado de una tramitación ordinaria. Ese fue el resultado, aplicación directa. Esta prórroga se concedió por un plazo de 60 años, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2013, que modificó la Ley de Costas del 88, y en el Reglamento General de Desarrollo. El plazo máximo general son 50 años, pero el Reglamento de Costas, no hay aquí ninguna excepcionalidad, abre la posibilidad de ampliarlo una quinta parte, es decir, 10 años más, hasta llegar a 60, si el concesionario se compromete a ejecutar una inversión adicional a la prevista en la concesión inicial. Dicha inversión debe ser de interés para mejorar la actividad vinculada a la concesión en materia de eficiencia energética, de ahorro en el consumo del agua o de calidad ambiental. Pues bien, ENCE solicitó esa ampliación de plazo. Para ello presentó una memoria valorada de las actuaciones propuestas, comprometiéndose a ejecutar mejoras en calidad ambiental presupuestadas en un total de 61 millones de euros. Respecto a la planta de biomasa, por la que preguntaba, que es objeto de esta pregunta y que efectivamente ha salido en medios de comunicación, es importante recordar que, aunque era uno de los compromisos de mejora propuesto por ENCE, en la propia solicitud de la empresa a la hora de pedir la ampliación la prórroga de la concesión, figuraba como condicionado a la obtención de otros permisos. Es decir, la ejecución de la planta de biomasa no fue un aspecto tenido en cuenta por la Dirección General del Ministerio a la hora de valorar la ampliación del plazo en la prórroga de la concesión, porque en la propia propuesta de ENCE aparecía como compromiso, pero aparecía como un compromiso condicionado. Y al estar claramente ya visto desde el principio como compromiso condicionado, no entró a valorarse ese compromiso de esa planta en el otorgamiento de la concesión. Y efectivamente, si se quiere, puede. Y voluntaristas, creo que en este Gobierno somos todos, pero cada uno tiene su competencia y eso es importante. En cualquier caso, a día de hoy, ENCE no ha comunicado a este Ministerio su intención de renunciar a la construcción de la planta de biomasa en Pontevedra. Yo he leído las apariciones en medios de comunicación como los ha leído usted, pero la empresa tampoco tiene por qué dar traslado al Ministerio sobre la construcción o sobre un supuesto desistimiento de esta planta, porque, insisto, para tramitar la ampliación del plazo de prórroga no se tuvo en cuenta esta condición. Cabe recordar que la prórroga de la concesión, al cumplir las condiciones impuestas por la ley, ha dado continuidad a una empresa que emplea casi 400 personas en Pontevedra y que genera 800 puestos de trabajo en la misma comarca y más de 5.000 en Galicia. Yo me alegro de oír ahora, aunque sea ahora, que esto quizás es una buena oportunidad para Galicia, porque en su momento, en la nocturnidad y alevosía del uso de esta concesión, esto quedó muy desdibujado. Insistir también que por parte del Ministerio se siguieron todos los trámites preceptivos, se recabaron los informes jurídicos y ambientales pertinentes y se dio curso a la solicitud con todas las garantías de transparencia y participación para los afectados. El plazo, insisto, es un resultado de aplicar la ley y el reglamento, considerando las inversiones planteadas por la empresa, unas inversiones asociadas a la prórroga que suponen ventajas ambientales para este tramo de la costa como consecuencia de los proyectos presentados, valorados y aceptados por ENCE. Y también, por supuesto, ventajas sociales y económicas, preservando el empleo, la actividad y aumentando los ingresos públicos gracias a la actualización del canon que se decidió entonces.
Gracias, doña María. Tiene la palabra oral don Guillermo Antonio Meijón. Muchas gracias, presidente. No tergiverse mis palabras. Cuando hablaba de oportunidad, me refería a la oportunidad para conseguir el cambio, el traslado de la factoría de su ubicación actual a otra zona mucho menos lesiva medioambientalmente. Y tampoco puedo concordar cuando usted dice que no fue con notoriedad y alevosía. Mire usted, si lo fue, que el presidente Rajoy, que presume de pontevedrés porque mucho tiempo de su vida lo pasó en nuestra ciudad, en ningún caso dijo en su campaña electoral que iba pocos días antes de esa concesión, que iba a otorgar esos 60 años más, sino que lo ocultó claramente a la ciudadanía una decisión que se pensaba tomar. Por lo tanto, sí ha habido un uso político claro de ocultación de esta concesión y dudo que ningún pontevedrés, ni siquiera los del propio partido del señor Rajoy, puedan contradecirme en este caso, ¿no? Por otra parte, usted me dice que la planta de biomasa no fue valorada en cuanto a los criterios para la concesión de la prórroga. Lo que sí le puedo asegurar, y lo sabemos todos los pontevedreses, es que sí fue utilizado para poder así justificar una inversión mucho más multimillonaria en la ciudad de Pontevedra, ¿no? No me satisface claramente la respuesta que usted me da, seguramente porque no puede darme otra. Y nosotros seguimos apoyando lo suscrito por todas las fuerzas del Parlamento de Galicia, incluido el voto del actual presidente, el señor Núñez Feijóo, que rezaba así: impulsar una solución concertada con todos los agentes implicados que lleve a la factoría de ENCE fuera de la ría de Pontevedra antes del año 2018 y el cierre del circo productivo de papel en nuestro país. Mire usted si hubo o no intencionalidad política y de ocultación cuando el señor presidente Núñez Feijóo decía esto y luego es cómplice de justo todo lo contrario, ampliar 60 años más esto, ¿no? Su intervención me permite realizar una fácil deducción: una renuncia del Gobierno, un esfuerzo cero del Gobierno de Mariano Rajoy a entablar negociaciones con la empresa para llegar a esa solución concertada demandada unánimemente por el Parlamento de Galicia. La empresa, al menos en conversaciones mantenidas con ella, decía estar dispuesta a iniciar ese camino. Cierto que manifiesto muchas dudas acerca de la sinceridad de esas palabras, pero en todo caso, mucho peor es la satisfacción del Gobierno mantener el statu quo actual de los 60 años, una condena eterna a mi ciudad. Y repito, si se quiere, se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Meijón. Tiene la palabra doña María. Muchas gracias, presidente. Si se quiere, se puede, y la ley hay que aplicarla en todos los casos, en un Estado de Derecho. Entonces hay que hacer compatible una cosa con la otra. Yo insisto que el otorgamiento de la prórroga de ENCE ha sido el resultado de la tramitación ordinaria de un expediente. Yo, personalmente, como ciudadana, me alegro de que el presidente Rajoy no haga campaña con los expedientes que tienen una tramitación ordinaria. No sé cómo se entendería eso. En todo caso, yo insisto, la ley, aquí aplicamos la ley y el reglamento de costas. La ley prevé una prórroga para 50 años, ampliable a 10 si se presentan una serie de proyectos. Se tramita, se piden todos los informes, se da participación pública en todos los y se otorga la prórroga porque la empresa adopta una serie de compromisos que suponen ventajas ambientales y ventajas socioeconómicas. Entonces, en esos compromisos, la planta de biomasa por la que usted pregunta no fue uno de los aspectos valorados para el otorgamiento. Y esos compromisos lo que justifican es la ampliación de 50 a 60 años. Porque así lo establece la ley y así lo establece el reglamento. Entonces, aquí no hay ni falta de voluntad, ni falta de diligencia, yo insisto, tampoco nocturnidad y alevosía. Aquí hay aplicación, un expediente que ha seguido una tramitación ordinaria, que ha dado un resultado, que ha venido acompañado, y por eso se ha pasado la ampliación de 50 a 60 años de una serie de compromisos por parte de la empresa, y que nosotros, desde la Dirección General de Sostenibilidad de Costa y del Mar, por supuesto, vigilaremos que así sea y que se cumpla. Gracias. Gracias, doña María. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Se refiere al estado en que se encuentra